Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Reavicenter. Sí, saludos desde la península de Yucatán, desde Mérida. Y bueno, hoy el tema que les tenía prometido es el de parálisis cerebral. Aprovecho en lo que se van conectando, pues para decirles que pueden ir comentando el video, pueden ir escribiendo sus preguntas, pueden irme diciendo de dónde son, de dónde nos escriben, ¿sí? Para mandarles saludos y recordarles también, pues, que este video va a quedar arriba para que lo puedan ver más adelante, no necesariamente en línea, y también me vayan escribiendo sus dudas, compártanlo también a las personas que crean que pueda serles de utilidad esta información. ¿Sí? Entonces vamos a ver el tema hoy de parálisis cerebral. Y vamos a empezar definiéndolo. ¿Qué es la parálisis cerebral? Bueno, pues la parálisis cerebral se define como un síndrome en el que está afectado el tono, está afectado el movimiento y está afectada la postura. Y esto es secundario a una lesión cerebral en un cerebro inmaduro. Es decir, que cuando existen lesiones cerebrales en niños que todavía no nacen o durante el nacimiento o poquito después del nacimiento, entonces puede darse un síndrome de parálisis cerebral. Entonces, esto pues como resumen, pues podemos decir que las causas son prenatales, perinatales o postnatales. ¿Sí? Entonces un cerebro inmaduro, pues también vamos a decir que es un cerebro inmaduro. Es un cerebro inmaduro, es un cerebro pues que todavía no termina de desarrollarse completamente. ¿Ok? El cerebro se desarrolla en diferentes etapas, en diferentes fases y no termina de desarrollarse hasta que estrictamente todas las vías y todas las neuronas se encuentren mielinizadas. Esto se cree que ocurre y se ha estudiado también de manera seria y pues se ha visto que hasta los 10 años incluso el cerebro está terminando de mielinizarse, ¿no? Entonces la parálisis cerebral se define precisamente como una lesión del cerebro inmaduro y esta lesión pues debe de tener una característica muy importante que se debe de tratar de una lesión cerebral no progresiva, ¿ok? Hay lesiones progresivas, por ejemplo un tumor es una lesión cerebral, un tumor cerebral es una lesión pues que va aumentando, va incrementándose de tamaño, por supuesto se van agravando los síntomas con el tiempo, y pues entonces no es una lesión progresiva, ¿no? La esclerosis múltiple, por ejemplo, la esclerosis múltiple también se ve en pediatría y es una lesión neurodegenerativa, por supuesto que va progresando, entonces tampoco es una lesión no progresiva, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el cerebro se ve lesionado, estas lesiones generalmente son de causa vascular y ahí se quedan, no se hacen más grandes, tampoco se hacen más chiquitas y desaparecen, sino que son lesiones estáticas, ¿ok? Lo que va cambiando es el patrón clínico, las manifestaciones clínicas que se van presentando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, para definirlo también utilizamos una serie de criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Normalmente se considera que hay 4 criterios para establecer el diagnóstico de parálisis cerebral. El primer criterio es que exista una afección del tono muscular. Ya vimos por ahí en una plática anterior lo que era la espasticidad y es precisamente cuando el tono está incrementado. La hipotonía es cuando el tono está disminuido, ¿sí? Y hay otros tipos de hipertonía, como puede ser la rigidez y pueden ser las discinesias, ¿ok? Son otros tipos de hipertonía y bueno, cuando se ve afectado el tono, es el primer criterio de la parálisis cerebral, ya sea un niño que esté espástico, un niño que esté hipotónico, un niño que esté discinético, y entonces ahí se cumpliría el primer criterio. El segundo criterio es la afección del control motor. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño no puede mover bien sus músculos, sus extremidades, no las controla, ¿sí? Entonces el control motor pues depende mucho de la situación del cerebro. Si tiene una lesión cerebral, entonces el control motor puede verse afectado. Y puede verse afectada una mano, ¿sí? O una extremidad completa, o 2 extremidades, o 3 o 4, pero el chiste es que hay una lesión
cerebral que está afectando el control motor. ¿Ok? El tercer criterio para diagnosticar la parálisis cerebral es los factores asociados o manifestaciones asociadas que generalmente se presentan acompañando, ¿sí?, a esta afección del tono y del control motor. ¿Cómo que puede acompañar a estas afecciones? Bueno, pues por ejemplo epilepsia. La epilepsia es una alteración asociada que se ve comúnmente en parálisis cerebral. El estrabismo, que es a lo que se llamaba o algunos siguen llamando visquera, ¿no? Entonces también es una alteración asociada, ¿no? Alteraciones en la deglución, alteraciones en el lenguaje, alteraciones en el control de esfínteres, y entonces son, digamos que síntomas, son manifestaciones que acompañan a la afección del tono y del control motor, ¿no? Entonces ya tenemos 3 criterios para definir a la parálisis cerebral. Sin embargo, estos 3 pueden ser también manifestaciones de algunas otras enfermedades o condiciones cerebrales, ¿ok? Entonces, de ahí nace la necesidad de establecer un cuarto criterio. Y este cuarto criterio es la presencia de una lesión cerebral no progresiva en un estudio de imagen. ¿Qué estudio de imagen es el que se establece como estándar para diagnosticar la parálisis cerebral? Pues es la resonancia magnética. ¿Sí? Con una resonancia magnética nosotros podemos establecer la presencia de una lesión cerebral no progresiva. ¿Ok? Aunque esto es especialmente cierto únicamente hasta en un 80% de los pacientes con parálisis cerebral. Hay todavía un 20% que no van a tener una lesión totalmente visible o que se puede evidenciar en una resonancia magnética, ¿no? Hay diversos tipos de patológicos de parálisis cerebral. El más común es uno que se llama leucomalacia periventricular, y esto es el resultado de una lesión de la sustancia blanca cerebral por la afección de la circulación, ¿sí?, cerebral en un prematuro primordialmente, ¿no? Entonces hay otros tipos, además de la leucomalacia periventricular, hay otra lesión que se llama infarto parasagital, otra que se llama status marmuratus y otra que se llama lesiones focales, ¿ok? Lesiones vasculares focales, y que son los 4 tipos principales patológicos que se encuentran en la parálisis cerebral. Se los digo porque muchas veces pacientes míos, papás de pacientes míos, les pregunto, ¿y qué tiene su hijo? Y me dicen leucomalacia periventricular, ¿no? Y digo, entonces parálisis cerebral. No, tiene leucomalacia periventricular. Entonces, digamos que la leucomalacia periventricular es un tipo patológico o un tipo histopatológico, ¿sí?, de parálisis cerebral. ¿Ok? Entonces, para que no nos confundamos, hay diferentes tipos también patológicos. Y también hay diferentes tipos dependiendo de la topografía de afección, dependiendo del tono predominante, y también hay otra clasificación que es la clasificación funcional. La clasificación topográfica pues nos habla de precisamente qué áreas del cuerpo se encuentran predominantemente afectadas, ¿sí? Puede ser una monoparesia. ¿Qué es una monoparesia? Cuando únicamente y clínicamente se encuentra afectada un brazo, por ejemplo, ¿no?, una pierna, pero únicamente es una extremidad la que se encuentra predominantemente afectada. Y ojo, hablo de predominantemente afectada porque pueden estar afectadas otras extremidades en grado variable, pero en este caso 1 o 2 o 3 o 4 son las que presentan un patrón clínico más compatible con esta lesión cerebral. ¿Ok? Por eso también decimos que hay otros tipos, por ejemplo, también del patrón topográfico, ¿no? La hemiparesia. La hemiparesia, pues es cuando se afectan 2 extremidades del mismo lado, predominantemente, ¿ok? Esto, por ejemplo, si hablamos de una hemiparesia derecha, esto quiere decir que las extremidades del lado derecho el niño no las va a poder mover bien, tiene un control motor alterado de las extremidades del lado derecho. Si hablamos de una hemiparesia izquierda, va a ser el patrón contrario. Hay otro tipo que se llama diparesia o paraparesia, en el que predominantemente se encuentran afectadas los miembros pélvicos, ¿ok? O sea, las piernas, ¿sí? Aunque esto no quiere decir
que las extremidades superiores no las tenga afectadas. Quizá es menos, quizás sí son funcionales, pero predominantemente tiene una afección motriz y en el tono de los miembros pélvicos, ¿ok? Y existe también la cuadriparesia. La cuadriparesia es cuando las 4 extremidades están afectadas y, por supuesto, de manera lógica podemos llegar a pensar que entre mayor número de extremidades afectadas, pues mayor va a ser el grado de discapacidad de un niño con parálisis cerebral. ¿Sale? Eso es en cuanto a la clasificación topográfica. Tenemos otra clasificación que es de acuerdo al tono predominante. Y entonces ahí sí hablamos de una parálisis cerebral espástica, que cabe mencionar es el tipo más frecuente de parálisis cerebral de acuerdo al tono. Más del 70% de los niños van a tener parálisis cerebral espástica, que el tono muscular está aumentado. ¿Ok? Existen otros tipos como la parálisis cerebral hipotónica, que es menos frecuente, la parálisis cerebral atáxica, que es menos frecuente todavía, y la parálisis cerebral discinética, y su subtipo principal es la distónica, ¿ok? Y que es la segunda en frecuencia después de la parálisis cerebral espástica. Y ahora, si construimos un diagnóstico con los elementos que ya tenemos, entonces imaginemos que tenemos a un niño con predominancia de afección en las piernas, en los miembros pélvicos, y que además tenga un patrón espástico. Entonces vamos a decir que tenemos una paraparesia espástica. ¿Ok? Entonces, eso es importante mencionarlo antes de pasar al siguiente rubro de clasificación, y que es la clasificación funcional. ¿Y cuál es la clasificación funcional que más frecuentemente empleamos? Es la clasificación que llamamos Gross Motor Classification System, o sistema de clasificación de la función motora gruesa. ¿Ok? Esta clasificación comprende 5 estadios clínicos de la enfermedad, que va del 1 al 5, o sea, Gross Motor 1, 2, 3, 4 y 5, donde el Gross Motor 1, un niño con parálisis cerebral con Gross Motor 1, es el que tiene mayor capacidad y reserva funcional de acuerdo a sus habilidades motrices gruesas. ¿Esto qué quiere decir? Que camina solo, que puede subir escaleras, que puede bajarlas, etc. Y de ahí, si nos vamos ascendiendo en los grados de clasificación de la función motora gruesa, entonces vamos a encontrarnos con el tipo 5 o Gross Motor 5, que es el que mayor discapacidad presenta, y es un niño que, de acuerdo a sus capacidades motoras gruesas, requiere de mayor asistencia, es menos dependiente, ¿sí? Es más dependiente y menos independiente, ¿ok? Esto se correlaciona también con las afecciones asociadas que pueden encontrarse en la parálisis cerebral. ¿A qué me refiero con esto? A que un niño con un Gross Motor 5 es más probable que tenga epilepsia, es más probable que tenga alteraciones en el control de esfínteres, alteraciones en el habla, discapacidad intelectual, ¿sí? Y entonces todos estos factores asociados se van sumando, se van agregando, de tal modo que en un niño con menor capacidad funcional, como lo sería un niño con un Gross Motor 5, pues se hacen más latentes, ¿ok? Entonces estas son las 3 clasificaciones principales que utilizamos en la parálisis cerebral, ¿sí? Y bueno, pues ahora sí vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento, ¿no? El tratamiento de la parálisis cerebral a grosso modo, vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Y esto les voy a decir desde el punto de vista de rehabilitación. Recuerden que yo soy especialista en medicina de rehabilitación y es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de rehabilitación, vamos a hablar del tratamiento de la parálisis cerebral infantil, y pues prácticamente lo que hacemos es, primero que nada, definir un equipo multidisciplinario. ¿Ok? La parálisis cerebral no es una condición que únicamente se encargue de tratarla un especialista o 2 especialistas, sino que es todo un grupo de profesionales de la salud, ¿sí? Que vamos a atender al niño en cada una de las
limitaciones, de las deficiencias que vaya presentando, ¿no? Normalmente dentro del equipo multidisciplinario pues estamos un médico en rehabilitador, un neuropediatra, un ortopedista pediatra, un urólogo, un gastroenterólogo, un pediatra, y dentro del equipo en sí de rehabilitación pues entonces tenemos muchas herramientas como la terapia física, como la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, psicología, trabajo social. Y bueno, ¿por qué se utilizan tantas herramientas para atender a un niño con parálisis cerebral? Pues yo les voy a decir por qué. Porque el principal objetivo del tratamiento de un niño con parálisis cerebral, el principal objetivo de la rehabilitación es incluir a este niño. O sea, que tengamos elementos para poder intervenir en el proceso de inclusión. ¿Ok? No es nada más estirar su bracito, moverle la piernita, no, es lograr que el niño, ¿sí?, dentro de su entorno sea participativo sin tener dentro elementos excluyentes, o sea, que vaya a la escuela, que coma solo, que trate de vestirse, etcétera, ¿no? No en todos los niños se logra, por supuesto, pero el objetivo es utilizar la reserva funcional del niño para que sea menos dependiente. ¿Ok? Entonces ya dentro de las intervenciones que hacemos en rehabilitación para el niño con parálisis cerebral, tenemos muchas incluso que están en estudio, muchas que ya se sabe que son efectivas para tal o cual situación. Y bueno, generalmente algo que tenemos que considerar en todos los niños con parálisis cerebral es, en primer lugar, estirar esos músculos que tienen más riesgo de acortarse. Eso es algo que debe de llevarse a cabo casi en todos los niños con parálisis cerebral, porque esos acortamientos musculares que con el tiempo se van desarrollando, pues van a traer consigo una mayor limitación funcional. Tenemos niños que incluso no podemos pararlos en un bipedestador o en un estándar porque tienen una contractura en flexión de la rodilla. Tienen la rodilla flexionada, es casi imposible estirarla y ni siquiera podemos pararlos en un estándar. Entonces, estas contracturas, el mejor tratamiento es la prevención. ¿Y cómo se previenen? Haciendo estiramientos y haciendo estiramientos, ¿no? Otro de los objetivos o de las piedras angulares del tratamiento pues es mejorar el control motor del niño con parálisis cerebral, ¿no? El control motor se logra haciendo que el niño tenga una mayor actividad volitiva. ¿Qué es actividad volitiva? Que el niño intente mover por sí solo, ¿sí? Pueden ser movimientos muy gruesos e irlos progresando hacia movimientos muy finos, pero el chiste aquí es que el niño trate de mejorar el movimiento por sí solo, ¿ok? Para eso los terapeutas utilizan técnicas que van a estimular y que van a motivar al niño para que logre por sí solo tratar de mover más, ¿ok? Eso es un fundamento, ¿sí?, del tratamiento que se basa en la plasticidad neuronal, ¿ok? La plasticidad neuronal, como muchos de ustedes se imaginan, pues es la capacidad del cerebro para remodelarse, para crear nuevas conexiones, y es un proceso que está muy activo durante el desarrollo del cerebro. Entonces, precisamente, el diagnóstico de parálisis cerebral tiene que realizarse de manera ideal antes de los 2 años para que tengamos más oportunidades, ¿sí?, de generar y de estimular este proceso de plasticidad y tenga un aprendizaje motor más óptimo, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Si vamos a la terapia únicamente a que le estén moviendo el codo, le estén moviendo la cabeza, pues no, tenemos que hacer que el niño participe y que él intente mover. Hay incluso algunas técnicas para eso que ya están demostradas por la ciencia moderna que son efectivas. Una de ellas es el CIMT, en inglés se llama Constraint Induced Movement Therapy, en español también se le puede conocer como terapia restrictiva, ¿sí? Y esto es especialmente cierto para niños con hemiparesias, ¿sí?, de tipo espástica o discinética, pero la técnica consiste en inhibir el lado más sano, por así decirlo, y estimular el aprendizaje motor del lado
más afectado. ¿Ok? Entonces son técnicas que se utilizan por muchas horas al día, por muchos días a la semana, son desgastantes, son exhaustivas, pero que a lo largo del tiempo generan resultados que sí son palpables en cuanto al aprendizaje de estas nuevas habilidades motoras. ¿Ok? Esto es en cuanto al control motor. Hay muchas herramientas, hay incluso terapia robótica que va a tratar de estimular al niño, vamos a medir qué tanto va progresando, etcétera. Entonces hay muchas herramientas. ¿Ok? Para el manejo del tono, pues tenemos también algunas herramientas, sobre todo para niños con espasticidad. ¿Sí? Ya platicamos algo de espasticidad en hace 2 o 3 temas anteriores, y el manejo de la espasticidad pues es principalmente mediante medicamentos, ¿ok? Mediante relajantes musculares que pueden ser orales o que pueden ser focales, ¿sí? Como es el uso de la toxina botulínica. Hay diferentes marcas, está Botox, está Geomin, está Dysport, de las marcas más representativas en México, y que sirven para disminuir el tono. ¿Qué se hace? Se aplica la toxina botulínica inyectada mediante ultrasonido en los músculos que están espásticos. Vamos a disminuir este tono y vamos a promover, después de la aplicación de este biológico, pues que el niño tenga un mayor número de terapias que estimulen el movimiento activo, el movimiento volitivo del que hablábamos hace unos minutos, ¿sí? Entonces, hay algunas técnicas que no está comprobado que sirvan, pero que sí nos pueden ayudar momentáneamente a reducir el tono. Se pueden utilizar órtesis, ¿no? O férulas. Seguramente han visto niños con parálisis cerebral espástica cuyo patrón, ¿sí?, postural es este. Entonces podemos colocar una férula que nos ayude a mantener las posturas inversas a la que tenemos por causa de la espasticidad, y entonces va a mantener una postura más adecuada, va a disminuir el tono de manera temporal y va a evitar que el niño o la niña tengan contracturas en estos músculos, ¿no? Entonces las férulas o las órtesis son un implemento o una herramienta que siempre se debe considerar en niños con espasticidad. También se utilizan mucho a nivel de tobillo-pie. Un patrón muy frecuente en parálisis cerebral pues es el patrón equino o el patrón de equinismo, en el que el pie y el tobillo se encuentran con una flexión plantar, que es como caminar de puntas, ¿sí? Entonces, si el niño está haciendo eso, tiene esa postura de manera continua, entonces va a terminar por tener una contractura y por no tener un adecuado patrón de marcha. Entonces, ¿qué se utiliza? Hay veces que combinamos el tratamiento. Podemos poner toxina botulínica y una órtesis para mejorar este patrón postural, permita una marcha más fisiológica, y si no tiene la capacidad funcional para caminar, pues nos puede ayudar también para mantenerlo de pie en un bipedestador, ¿no? Ya vamos a tener herramientas para que el niño tenga una bipedestación pues más fisiológica, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería otra parte del tratamiento. Otra más de las que yo quería mencionarle, pues es en el uso de dispositivos, ¿sí?, para la postura. Hay muchos dispositivos para la postura que nos pueden servir. ¿Y esto por qué? Porque es importante utilizar tecnologías y dispositivos de posicionamiento. Porque con el tiempo, así como las contracturas en las muñecas, en los codos, en las rodillas, en los tobillos se van formando, puede haber también, ¿sí?, deformidades a nivel de la columna vertebral, de las cuales la más común pues, es la escoliosis. Como todos sabemos, la escoliosis es una curvatura anormal de la columna vertebral, y esto se da porque el niño no ha tenido una adecuada postura, ¿sí? A veces yo sé que es difícil conseguir una silla de ruedas, a veces tengo la silla de ruedas que me donaron y no es de la talla del niño. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a estar el niño así, chueco, ¿no?, en la silla de ruedas, va a estar mal alineado, y con el tiempo se va a formar esta columna vertebral desalineada, y que no solo eso, sino que se va a estructurar y va a ser muy difícil, ¿sí?, volver a retomar su forma, ¿ok? A veces hasta cirugía es necesaria para volver a alinear la columna vertebral. El tratamiento aquí, de nueva cuenta, el tratamiento ideal para este tipo de deformidades es el preventivo. ¿Y cómo se previene eso? Con una alineación, ¿sí?, postural adecuada, y para eso muchas veces se requiere de una silla de ruedas especial,
o de un asiento especial que va a mantener el niño con el tronco, ¿sí? Y con la columna lumbar y con la pelvis bien alineada, ¿ok? Y va a evitar precisamente que tenga estos movimientos que a la larga, con el tiempo, se van a estructurar y van a formar pues un proceso escoliótico a veces importante que llega incluso a restringir la respiración, ¿ok? Y de otro modo, ¿qué otro dispositivo de postura conocemos? Pues los bipedestadores. Actualmente los bipedestadores ya deben de ser parte esencial, deben ser parte del arsenal terapéutico de todo centro de rehabilitación que se dedique a tratar niños, ¿no? Y no solo eso, sino también están disponibles para que los mismos niños los tengan en su casa y estén parados. ¿Por qué parar a un niño con parálisis cerebral? ¿Sí? Si tenemos un niño que tiene una deficiencia para la bipedestación, un gross motor 3, 4, 5, que sea difícil colocarlo de pie de manera independiente, ¿por qué hay que pararlo? Bueno, pues porque eso trae muchos beneficios. El hecho de parar a un niño diario, ¿sí? Va a evitar la presencia o la formación de contracturas, va a mejorar su función gastrointestinal y urinaria, va a mejorar su autoestima, va a aumentar, ¿sí? La estructura ósea de tal modo que no haya osteopenia, no haya osteoporosis, y eso por el peso que está soportando, ¿ok? Va a mejorar su función respiratoria. Entonces, ¿qué es lo indicado? Que el niño tenga un estándar o un bipedestador o un verticalizador, como ustedes lo conozcan, ¿sí? Hay diferentes tipos, a ver si un día hacemos un video de los diferentes tipos de verticalizadores o de los diferentes tipos de sillas de ruedas, tanto para adultos como para niños, y que ustedes se acerquen un poquito más al conocimiento, ¿sí? De cómo se indican, de cómo se prescriben, o si tengo un hijo o un familiar con alguna discapacidad motora, cuál podría ser el más idóneo de estos equipos, ¿no? Entonces, bueno, súper indispensable siempre considerar este tipo de dispositivos, ¿no? Algunas otras partes del tratamiento que no quiero dejar de mencionar, pues es el manejo de la alimentación, ¿sí? Muchos niños con parálisis cerebral tienen problemas para comer, ¿ok? ¿Y cómo es que tienen problemas para comer? Pues desde el momento mismo en que tengo también una afección motora de los órganos, ¿sí? De los órganos que se encuentran dentro de la cavidad oral, como es la lengua, como son los carrillos, como es la faringe. Entonces va a haber también ahí una afección motora, no va a haber un control motor adecuado y la deglución puede verse en muchos casos seriamente comprometida. ¿Ok? Entonces el manejo de deglución también es muy importante. Muchos niños con parálisis cerebral, tal es la severidad de la deficiencia en la deglución que van a requerir la colocación de una sonda de gastrostomía, ¿sí? Un tubito en el que se va a introducir el alimento directamente al estómago, porque no pueden deglutir a veces ni líquidos, ¿ok? Entonces también forma parte importante del tratamiento el manejo de los trastornos de la deglución, incluido aquí el de la cialorrea, o sea, el del exceso de salivación en los niños con parálisis cerebral es muy frecuente. ¿Por qué incluso hay salivación excesiva? No es porque el niño produzca más saliva, sino porque no la puede deglutir. A veces ni siquiera está percibiendo que tiene la saliva alrededor de los labios, ¿no? Y entonces es un proceso que lleva tiempo, pero que es muy efectivo, ¿no? Y una herramienta importante para el manejo de esta manifestación de la cialorrea, pues también es la toxina botulínica, ¿no? Hay algunas otras partes importantes del tratamiento, como la cirugía ortopédica, como la rehabilitación respiratoria o rehabilitación pulmonar, el manejo cognitivo, ¿sí? El manejo sensorial, o sea, estimulación visual, estimulación auditiva, estimulación con texturas, estimulación propioceptiva, estimulación vestibular, o sea, es todo un mundo de herramientas que necesitamos para poder hacer que un niño con parálisis cerebral pues tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Quiero hacer una pausa aquí para pedirles que cualquier cosa que quieran preguntar pueden ponerlo en los comentarios, por favor, ¿sí? Acuérdense de compartir este video si conocen a alguien que le pueda ser de utilidad, de darle me gusta al video, de darle me gusta a nuestra página de Rehabicenter, ¿sí?
Y bueno, pues esto va a hacer que podamos ir con el tiempo emitiendo más información valiosa para todas ustedes. Ok, pónganos también los temas que quieran que tratemos en alguna oportunidad. Seguramente vamos a hacer caso de sus sugerencias. Y bueno, vamos a seguir un poquito más. Ya falta poco, no se desesperen. Y bueno, en cuanto a parálisis cerebral, también tenemos que considerar muchas veces medicamentos, ¿ok? Seguramente muchos papás a veces están preocupados porque ven a su hijo en alguna condición funcional que no es tan favorable y dicen, bueno, pues si todavía el doctor le va a mandar medicamento, bueno, pues muchos medicamentos que les mandamos son todos evidentemente por su bien, nunca va a haber la necesidad de mandar un tratamiento para perjudicar a los niños y niñas con parálisis cerebral. Algunos se mandan de forma permanente, algunos otros de forma temporal, ¿sí? ¿Y cuáles son los medicamentos que más frecuentemente se utilizan, ¿no? Primero que nada, pues los antiepilépticos, ¿no? Ya les había mencionado que en parálisis cerebral, sí, por supuesto, entre mayor sea la severidad del grado de parálisis que tenga, pues va a tener una correlación directa con la presencia de epilepsia y bueno, pues los medicamentos antiepilépticos son uno de los que más frecuentemente se mandan, ¿no? El que le sigue pues son los relajantes musculares y precisamente en la parálisis cerebral hay muchos relajantes musculares, pero se consideran principalmente tres que se mandan de manera oral. Uno es la tizanidina, otro es el baclofeno, otras son las benzodiazepinas como el clonazepam, ¿sí? El diazepam. Entonces, estos son relajantes musculares que comúnmente se usan en niños con parálisis cerebral. No los vaya a comprar, tiene que ir con un médico para que se los prescriba, porque muchos de ellos pueden tener eventos adversos, ¿sí? O algunos efectos secundarios no deseables, entonces es importante que esto considere platicarlo siempre con su neuropediatra o con su médico rehabilitador antes de darle un medicamento de este tipo, ¿no? Tenemos también algunos medicamentos que nos pueden servir para mejorar el tránsito intestinal. Recordemos también que una de las alteraciones asociadas en parálisis cerebral, y esto es muy frecuente, pues es la constipación, ¿ok? O el estreñimiento, ¿no? Como algunos le llaman. Entonces, todos los niños con parálisis cerebral tienen que evacuar una vez al día, ¿ok? No vayan a pensar, sí, evacúa cada semana, ¿sí? Evacúa cada 2 semanas, pues no, o sea, puede haber complicaciones muy serias porque el niño no está evacuando y no sabemos si está bien, si está mal o por si su condición es normal que no evacúe y no. Todos los niños con parálisis cerebral tienen que evacuar una vez al día, ¿ok? ¿Qué es bueno para promover eso? Pues el ejercicio, ¿sí? El ejercicio físico o el ejercicio terapéutico que estamos haciendo con él, tanto en casa como en su centro de rehabilitación, pues es importante para que el niño mantenga una mayor motilidad intestinal y pueda evacuar, ¿ok? Otra parte importantísima es la dieta, ¿sí? El consumo adecuado de agua, o sea, en las cantidades necesarias, el consumo adecuado de fibra para que pueda el niño evacuar diariamente. Entonces, si no tenemos, y aquí entra también al equipo multidisciplinario, el dietista o el nutriólogo o la nutrióloga, pues entonces si no está dentro del equipo hay que buscarlo, porque es importante que los niños con parálisis cerebral tengan un control estricto de su dieta y últimamente se ha hecho mucho caso de ello. Antes no había tantas publicaciones sobre el estado nutricional de niños y niñas con parálisis cerebral como ahora. Ahora sí se está tomando mucho en cuenta este aspecto tan importante que antes no es que no nos importara, simplemente a veces lo dejábamos pasar de largo, se nos olvidaba, o los papás no lo contemplaban, sí, pero ahorita ya es obligatorio, sí, para nosotros los médicos que los niños tengan un abordaje y un seguimiento por parte de los servicios de nutrición, ¿ok? Bueno, y ¿cuánto llevamos ya? 34 minutos, yo creo que está muy bien. Yo creo que vamos a ver, si no tienen preguntas, pregunten algo, vamos a aprovechar, ¿sí? Alguna duda que tengan sobre el tema de parálisis cerebral, ¿sí? Ajá. Ok. Bien, también hay algunas dudas, muchos papás me preguntan si el niño o su hija va a caminar, ¿no? Y eso pues es pues
pues una pregunta muy natural, ¿no? O sea, es una preocupación pues, que todos los papás tienen. Al ver a su hijo con una lesión cerebral, pues lo primero que se preguntan es, bueno, ¿va a ser como los demás niños? ¿Va a jugar con los otros niños? ¿Se va a desenvolver igual? ¿Va a caminar? ¿No va a caminar? Y entonces la principal pregunta que nos hacen es si va a caminar el niño. ¿Ok? La verdad es que es una pregunta que es muy difícil para nosotros de responder en la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Porque pues las expectativas de todo padre es que vaya mejorando hasta que consiga un nivel funcional óptimo y pues no hay respuesta para eso, la respuesta es depende, ¿sí? Depende de su edad, depende de su estado funcional en ese momento, depende de cómo ha ido progresando aún con la terapia que se le ha brindado, ¿sí? Depende de su estado propioceptivo, de su estado articular, de su estado muscular, del tono. Son muchos factores los que influyen para que nosotros podamos responder a esa pregunta que siempre es difícil, ¿sí? Entonces sí hay indicadores, debo admitirlo, hay indicadores para que nosotros podamos tener como referencia el hecho de si va o no va a caminar un niño con parálisis cerebral, ¿sí? Pero esos indicadores no son la única herramienta que tenemos para responder esta pregunta, ¿no? Esta respuesta gira en torno a varios factores, no solo intrínsecos, sino también a veces extrínsecos que tiene el paciente, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme checar, no hay más preguntas, bueno, no hay preguntas más bien, hasta aquí vamos a dejar esta plática, nos vemos el viernes que entra, si tienen algún tema que quieran que tratemos, con todo gusto, puede ser de discapacidades, puede ser de rehabilitación, puede ser de patologías, tanto en niños como en adultos, y con todo gusto podemos hacer un Facebook Live al respecto, ¿ok? Entonces espero que haya quedado claro lo poquito que les dije porque es un tema bastante extenso, ¿sí? Prácticamente necesitaríamos de unos 15 likes o unos 20 likes para abordar el tema de parálisis cerebral de un modo un poco más profundo, un poco nada más, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos a sus órdenes. Recuerden darle like a nuestro video, de compartirlo, darle like a nuestra página de Revicenter y nos vemos el viernes que entra. Muchas gracias y que tengan bonito fin de semana. Hasta luego.